les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Sociología, a nombre del área de Planeación y Gestión Social y pues también a nombre de todos los colegas, de los estudiantes, del personal administrativo, que estamos muy contentos y contentas de celebrar pues esta presentación de esta memoria del programa Financiamiento Municipal de Proyectos Sociales 2018-2021. Le damos la más cordial bienvenida al regidor Eric Juárez, que nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias. También a Francisco Domínguez Canseco, director de Participación Ciudadana. A Diana Rosario Flores Ramírez, subdirectora de Atención a la Sociedad Civil y coordinadora del proyecto. A nuestras queridas egresadas, Virginia del Carmen Francisco, Xochitl Flores Vázquez, Jocelyn García González, quienes participaron en este proyecto en el proceso de investigación y sistematización de la información. También queremos agradecer la presencia de Fernando Morales y de Ariana López, quienes nos visitan del municipio de Izhuacán de los Reyes. Muchísimas gracias. A nuestras dos estudiantes monitoras de este proyecto, Elizabeth Salas Rodríguez y Fátima Galán. Por supuesto que este evento es una suma de esfuerzos colectivos y queremos hacer también este agradecimiento a nuestros profesores y profesoras que trabajan arduamente en vinculación con el ayuntamiento, trabajando también para fortalecer la trayectoria profesional del estudiantado y por involucrarlos, por fomentar una sociología implicada, una sociología que esté cercana a los problemas sociales y sensible a la población. Agradecemos a la maestra Ángeles Muñoz, al maestro Arturo Hinojosa, al maestro Arturo Narváez, a la maestra Yaluana, que no puede estar con nosotros, pero bueno, ella ha expresado que está con nosotros de corazón y que desea que nos vaya muy bien en este evento. Y bueno, a los compañeros que también nos acompañan, al maestro Jorge Tirado, al maestro José Carlos. Y bueno, ya no sigo porque quiero agradecer la presencia de todas y todos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Es muy complicado, es muy complejo sistematizar una experiencia de vinculación en donde participan muchos actores, hay muchos sentires, muchas voces. Y a mí me da mucho gusto que hoy se concrete este proceso y que nos compartan esa experiencia de ese financiamiento. Y más allá también de estas cuestiones técnicas, administrativas, que también son necesarias, hacerlas transparentes, comentarlas, pues me parece que hay varios sueños, varios anhelos y varias expectativas por mejorar, por contribuir, por ser parte de esa transformación social. Entonces, personalmente estoy muy contenta que la Facultad de Sociología, a través pues del área de Planeación y Gestión Social, continúe con esta vinculación en el ayuntamiento. Creo que es necesaria justo fortalecer esos lazos de colaboración entre la sociedad civil organizada, la academia, el ayuntamiento, las comunidades, para el bien común, para mejorar y transformar nuestra realidad social. Bueno, pues sin más preámbulo, inauguro este evento deseando que tengamos un excelente día y que sea fructífero para la trayectoria profesional de nuestros estudiantes y para nuestra realidad social. Muchas gracias. Bueno,
Voy a comentar brevemente cómo vamos a proceder. Es un tiempo de 2 horas, un poco menos. Están por aquí también los monitores de este periodo de trabajo, de la última convocatoria, que fue la 4ª convocatoria, y que también de algún modo entra en la presentación de la memoria, que aunque ya se realizó en el ayuntamiento, este espacio es significativo para nosotros porque es un trabajo totalmente colaborativo, de equipo, genuino, extraordinario realmente, y así siempre lo hemos destacado porque vincula diferentes sectores, ¿no? A la sociedad en general, a la sociedad civil organizada, en el caso de organizaciones de la sociedad civil, a la institución y a la academia, ¿no? Y en un primer momento el maestro, el profesor Arturo Hinojosa, va a compartir la mesa con 2 monitoras, ¿no? Por el asunto de la sana distancia, para comentar de manera sucinta, breve también, todo este trabajo de vinculación que de algún modo hoy cierra de forma significativa porque es un periodo que de algún modo pues, coincide con el ayuntamiento de Jalapa, en el que estuvo encabezado por un sociólogo de esta facultad, ¿no? Como presidente municipal. Nos hubiera gustado que estuviera, no fue posible para el día de hoy, y están pues integrantes del ayuntamiento. Entonces siéntanse en su casa, verdaderamente este es un espacio de diálogo, de encuentro, y pues así queremos que sea, ¿no? Entonces si puede pasar Arturo y Elizabeth. Hola, muy buenos días a todas y a todos los que hoy nos acompañan en este evento, que para nosotros como integrantes de la Facultad de Sociología resulta muy simbólico y además muy significativo en el sentido de que nos permite hablar de algunas cuestiones que forman parte estructural del quehacer de los maestros y estudiantes de nuestro programa educativo. En este caso que me toca participar, quisiera hablar un poco sobre el sentido de la vinculación dentro de nuestra institución educativa. La vinculación en la Facultad de Sociología no es nueva, tiene muchísimos años. Yo creo que desde su fundación nació con ese espíritu de establecer comunicación, diálogo y colaboración con distintos movimientos sociales, con instituciones y con organizaciones y grupos sociales. En los últimos años, y particularmente a partir de 1999, dentro de la estructura de nuestro programa educativo se creó el área de planeación y gestión social, con la idea de complementar la formación de los estudiantes en un sentido muy específico, que era involucrarlos de manera muy precisa en el trabajo de vinculación, teniendo como soporte todo un conjunto de herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas y procedimentales para poder lograr mejores resultados en nuestro contacto con los problemas que vive la población, a los dilemas que se enfrentan las instituciones de servicio público, y también colaborar con las organizaciones de la sociedad civil que durante muchos años han venido complementando el trabajo del sector público y en ocasiones del sector empresarial. La vinculación es un ejercicio de gran relevancia en la formación de los estudiantes, de las y los estudiantes, porque les permite poner a prueba sus conocimientos mediante un ejercicio directo a través del involucramiento y la colaboración con los distintos agentes sociales con los que pueden entablar comunicación, diálogo y colaboración. Sin embargo, debo destacar que también la vinculación es un campo problemático que muchas veces es poco comprendido
más allá de las formas tradicionales y dominantes del servicio a la empresa o a los despachos o a ciertas actividades que son prioritarias dentro de las instituciones públicas y privadas. Incluso con las propias organizaciones de la sociedad civil a veces es difícil llevar adelante este trabajo de vinculación desde las instituciones educativas, particularmente dentro del área de las ciencias sociales. Nosotros hemos enfrentado grandes oportunidades, pero también grandes dilemas. A lo largo de muchos años hemos logrado establecer mayor contacto con las instituciones públicas. Esta no es la primera vez que nosotros colaboramos con ayuntamientos. Hemos trabajado con el Ayuntamiento de Jalapa por la cercanía que tenemos, donde estudiantes se han involucrado en la realización de actividades no solo de monitoreo, sino también de investigación y sistematización de experiencias. Y eso lo demuestran las publicaciones que hemos generado con las autoridades municipales, tanto de Jalapa, que es lo más cercano, como en el caso de Banderilla, y hemos logrado también establecer contacto con otros municipios. Sin embargo, sí debo señalar y remarcar que el problema de la vinculación social resulta un elemento un tanto extraño en el quehacer de lo público-privado, que tiene que ver con los procesos de desarrollo y mejora de las poblaciones. Y eso tiene que ver también por la ideología dominante que campea en estas instancias de decisión y de organización, porque pocas veces se valora la vinculación social como un elemento que permita entender, comprender y poder orientar los esfuerzos de la ciudadanía y los distintos agentes sociales para un involucramiento efectivo hacia la formulación de propuestas que permitan tanto la promoción del desarrollo como el aseguramiento de los programas que se llevan adelante. Es muy interesante la vinculación social porque nos permite descubrir diversos ángulos que no tienen que ver solo con la vida del impulso a los negocios, sino también cómo vive la gente en términos de sus condiciones económicas, productivas, laborales, de salud, de aspiraciones culturales, etcétera, que todos estos son elementos importantes cuando se decide llevar adelante una política pública. Y nosotros hemos insistido mucho en esto. En ocasiones hemos encontrado autoridades receptivas y hemos logrado impulsar acciones interesantes. Aquí hay un compañero que posteriormente hará uso de la palabra, el maestro Arturo Narváez, que trabajó durante varios años en el Ayuntamiento de Banderilla impulsando programas sociales muy interesantes, captando fondos públicos, porque a veces eso es lo que se olvida por parte de ciertas autoridades, que el desarrollo municipal y el desarrollo regional no descansa solamente en las cuestiones económicas. Es cierto que las cuestiones económicas son importantes, sí, son fundamentales en la generación de empleo, de alternativas económicas, etcétera, pero hay otros asuntos que también son complementarios a la acción pública e incluso a la acción privada, porque en este sentido hay que recalcar que las empresas privadas también son muy poco receptivas a los proyectos sociales, ¿no? Por eso es interesante en esta ocasión darles a conocer esta labor que han llevado a cabo un grupo de estudiantes, compañeras y compañeros estudiantes que mediante el involucramiento en medio de la pandemia, porque eso también hay que destacarlo, ¿no? Ha sido un ejercicio bastante complicado y ellas, en este caso la compañera Fátima y Elizabeth, darán prueba de ello, como aún en medio de la pandemia han logrado llevar adelante un trabajo interesante de contacto, de entrevista, de acercamiento, de involucramiento en las diversas actividades que las organizaciones de la sociedad civil, apoyadas mediante el programa de financiamiento a proyectos sociales, han logrado llevar adelante. Y en este sentido, ya para concluir, debo destacar la sensibilidad y la voluntad de llevar adelante este programa de financiamiento, porque
Muchas veces se piensa que las organizaciones de la sociedad civil deben de ser impulsadas solamente por las instancias federales. Sí, yo recuerdo mucho el programa de coinversión social que a través de trabajos que hicimos con el ayuntamiento a cargo del hoy nuevo presidente municipal, Ricardo Agüet, llevamos a cabo algunos estudios en colonias de esta ciudad, elaboramos materiales, capacitamos, y algo muy interesante que quiero destacar es cómo la propia población, cuando encuentra los apoyos institucionales de conocimiento y de preparación, ellos mismos pueden ser impulsores de su propio desarrollo. Y lo digo esto porque como parte del programa que llevamos a cabo, que se llamó diagnósticos autocomunitarios en el municipio de Jalapa, no solo llevamos a cabo el estudio de las condiciones relacionadas con diversos ámbitos de la vida social, su medio ambiente, su historia, sus formas de organización, etcétera, sino que además uno de los puntos centrales, que eso fue lo interesante, era capacitar a los propios habitantes de las colonias donde hicimos la intervención social para que ellos después formularan sus propios proyectos. Y un equipo de jóvenes, hombres y mujeres de aquí de sociología, capacitados previamente para impartir estos cursos, lograron darle sentido a este trabajo ciudadano, y después de por cerca de 2 meses logramos organizar la elaboración de proyectos, no por parte de nosotros, sino por parte de los ciudadanos, que realmente eran proyectos muy completos porque cumplían con los rigores de la metodología, el enfoque de necesidades, la identificación de problemas, etcétera. Y varios de ellos lograron tener éxito gracias al esfuerzo de los propios ciudadanos. Y creo que esto es un ejemplo de que si los gobiernos, y yo diría que también las empresas privadas se sensibilizaran del potencial que podemos encontrar en estos espacios municipales, regionales, de lo que se puede llevar a cabo con la propia participación directa de la población y con el auxilio de las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno municipal y de la academia, que esto es un poco lo que ya desde hace años los programas de coinversión social establecían como parte del apoyo federal, involucrar a estos 4 grandes actores o agentes sociales del cambio. Ya quiero finalizar agradeciendo el importante apoyo que nos dieron en estos 4 años las autoridades municipales de Jalapa, en primera instancia el propio presidente municipal, el doctor Hipólito Rodríguez Herrero, posteriormente la hoy síndica Aurora Castillo, que siendo directora de Participación Ciudadana nos invitó a colaborar en la primera etapa de implementación de este gran programa, que fue en el año 2018, y donde varios de nosotros, aquí está Patti, está Ángeles, nos involucramos en la evaluación y seguimiento de los proyectos sociales, y pudimos ver y pudimos comprobar cómo estos fondos aplicados de manera sistemática y adecuada pudieron generar cambios, quizá no muy perceptibles en ese momento, pero sí muy importantes en el sentido de lo que la ciudadanía esperaba de esos apoyos. Después, en el 19, 20 y 21, ya con el apoyo del director Francisco Domínguez Canseco, que se encuentra aquí con nosotros, y la compañera Diana Flores, que los dos son egresados de la Facultad de Sociología y que siempre mostraron un gran entusiasmo y un apoyo solidario para que lleváramos adelante este trabajo. Y debo destacar que es un trabajo que hicimos como ciudadanas y ciudadanos, porque no cobramos un solo peso, lo hicimos como parte de ese compromiso social que nos identifica como programa educativo, como Facultad de Sociología y como comunidad de profesoras y profesores. Yo les quiero agradecer mucho, realmente para nosotros ha sido muy, muy importante que nos permitan, que nos hayan permitido y nos
permitan seguir insistiendo en esta idea de la vinculación social, de que estudiantes, ciudadanos, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, podemos realmente impulsar innovaciones en el campo de las diversas expresiones humanas y sociales. Ya creo que un poco hablará de eso la compañera Diana, de cuál fue el impacto de esta gran experiencia del financiamiento a programas sociales, y yo ahí no me metería, me gustaría mucho que ella nos pudiera dar un panorama más completo. Les agradezco mucho su atención y les doy la palabra a las compañeras Fátima Galán y Elizabeth Salas. ¿Sí? Gracias. Hola, buenos días. Vamos a compartir un poco sobre el monitoreo de proyectos sociales aprobados por el programa de financiamiento de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jalapa. Vamos a compartir un poco de lo que ha sido todo este enorme proceso de manera muy general, porque bueno, fue un proceso largo y vamos a platicarles algunas cosas. Este proceso se llevó a cabo en el periodo agosto-octubre. Bueno, pues para empezar quisiera decir que el objetivo de este proyecto fue conocer el funcionamiento y la operación de un proyecto social, así como la forma en que una organización lo aplica con la sociedad. Es importante recalcar que no somos solo nosotras dos, somos un grupo de 8 estudiantes. Nosotros estamos solamente en representación, pero el trabajo fue sumamente en equipo. La convocatoria se lanzó, fue totalmente de manera voluntaria. Nosotros decidimos estar. Eso fue nuestra decisión, fue voluntario, fue libre y bueno, colaborativo. Ahora vamos a presentar pues un poco de lo que son los resultados. Entonces voy a pasar primero a la compañera Eli, que les va a platicar un poco sobre los proyectos monitoreados. Buenas tardes a todos los asistentes. Es para nosotros pues un placer estar el día de hoy aquí representando a todos los compañeros en este gran trabajo que hicimos. Hubo compañeros que trabajaron virtualmente, pero al final de cuentas todos hicimos un gran equipo, y pues de esta manera pues nosotros estamos representando a 8 compañeros, 8 instituciones también organizativas fueron las que participaron, y yo les voy a decirles cuáles son esas organizaciones, que fueron la organización del Centro Heriberto Jara, Asociación Civil, que fue monitoreada por Fátima Galán Mendoza. Movimientos de apoyo a niños, niñas, trabajadores y de la calle, Matraca AC, monitoreada por el compañero Eric Mendoza y una servidora. Laboratorio Lania, nacional también de informática avanzada, AC, también monitoreada por el compañero Eric Mendoza y una servidora. También tenemos la organización Gente Sustentable, que también fue monitoreada por la compañera Fátima y Ángeles Sánchez. La Fundación Casa Nueva IAP, que fue monitoreada por Landa Hernández Daisy, Argelia y Hernández Casas Maripaz. Así también tenemos la Fundación Inana AC, que fue monitoreada por el compañero Federico Márquez Hernández. Igual forma tenemos al Centro Periscopio, Comunicación y Recreación AC, que fue monitoreada por Diana Palomares Soto. También tenemos el Instituto de Vinculación y Tratamiento en Adicciones, Invita AC, monitoreada por Landa Hernández Daisy y Maripaz Hernández Casas. Pero también tuvimos con una organización un pequeño inconveniente por el cual no se pudo monitorear, que fue con la Fundación Vida en Abundancia de México AC. Esta fundación, pues, a pesar de que se mandaron todos los requerimientos para poder hacer la vinculación con ellos, al final de cuentas, pues, no se logró, motivo por el cual solo nos decidimos a monitorear 8 organizaciones. También a mí, yo les voy a platicar un poquito sobre cómo fue que nos involucramos aquí en este proceso para el monitoreo. Y pues un primer paso pues fue la convocatoria que recibimos por parte de la Facultad de Humanidades para poder
pues involucrarnos en este proceso, a lo cual respondimos 12 estudiantes. El paso 2 fue una capacitación que nos dieron pues los maestros al frente de este proyecto. Fue una capacitación donde se nos dijo cómo se iba a trabajar, cuáles iba a ser nuestro trabajo, cómo íbamos a hacer vinculación con las organizaciones y el proceso en el cual íbamos a estar trabajando. Luego un tercer paso pues fue hacer el contacto con la incorporación, con las organizaciones. Ya dependió de cada uno de los monitores la forma y la manera en la que nos acercamos a ellos, pues para poder hacer ese vínculo y obtener la información y poder trabajar con ellos y realizar pues tener ahorita el resultado que tenemos. La verdad fue muy gratificante todo esto. Y pues hubo técnicas también, fueron la forma en la que se pudo llevar a cabo este monitoreo. Algunas fueron reuniones virtuales porque algunos de los compañeros estaban fuera, como es el caso de Diana, que estaba está fuera, Eri, que también nos acompaña desde Achala, pero que siempre tuvieron la disposición de trabajar. Fueron comunicaciones por WhatsApp, el correo electrónico, trabajos, entrevistas, fotografías, la observación participante y la colaboración directa. En lo personal, yo sí tuve la oportunidad de participar directamente con Matraca. Estuve yendo con ellos a las colonias, ahí mismo en sus instalaciones, y la verdad que fue una experiencia muy grata, y hablo por todos porque al menos con mi compañero Eric hicimos un muy buen trabajo en este proyecto, y tengo la voz de mis compañeros de que a pesar de que fueron en esas circunstancias, pues todos nos quedamos con un buen sabor de boca ante este trabajo realizado. Entonces, pues el ser monitores definitivamente nos dio un crecimiento aquí dentro de la facultad. Aprendimos mucho de los maestros. A mí me tocó también estar en varias ocasiones, tuve la suerte y la fortuna de que aun cuando soy foránea vivo cerca y me acerqué mucho, entonces definitivamente pues hicimos caso y todo es un trabajo que se ha llevado en un conjunto, en un equipo, y pues son parte de las técnicas que utilizamos a grandes rasgos, pero que sí fueron muy satisfactorias, tanto para la facultad como para el ayuntamiento y como para nosotros. Pues, ¿qué podemos decir? Excelente. Me gustaría recalcar un poco que esta capacitación que tuvimos en el mes de julio nosotros como estudiantes fue vía Zoom, fue 2 días, y bueno, también compartir que fue todo un reto el hecho de trabajar como estudiantes monitores a distancia, los que no somos de Jalapa, fue todo un reto, pero bueno, pudimos obtener las estrategias adecuadas para tener un monitoreo satisfactorio. Ahora voy a hablarles un poco sobre los productos generados, sobre los resultados que generamos como estudiantes. El primer lugar y indispensable, trabajo en equipo. Este trabajo, a pesar de que algunos de nosotros trabajamos los proyectos de manera individual, algunos en parejas, el trabajo en equipo fue primordial, no solo con la organización, también entre estudiantes, entre las organizaciones. La aplicación correcta de los recursos, bueno, fue una cuestión que a veces se complicaba un poco porque como estudiantes nos daba un poco de miedo tocar el tema de los recursos, pero bueno, no tuvimos inconvenientes en ese aspecto. El cumplimiento de casi todo lo planeado. Sobre el presupuesto, eso pues va más en parte de las organizaciones, cómo ellos fueron trabajando. Sobre los objetivos del proyecto, algunos se cumplieron, otros se rebasaron, fuimos testigos de ello, de que algunas organizaciones al momento de llevar el proceso, algunas cosas no sucedieron como lo habían planeado, pero no de una manera positiva, no de una manera negativa, sino positiva, porque surgieron nuevos eventos, hubo una buena colaboración de parte de las personas involucradas, y bueno, eso fue muy grato ser parte de ello. Y por último, el confinamiento no alteró los resultados del proyecto. Eso sí, quisiera recalcarlo mucho, no puedo afirmar
que todo continuó con normalidad porque estamos en confinamiento, tenemos que respetar las medidas sanitarias. Sin embargo, no hubo una afectación negativa. No puedo decir que el monitoreo no se llevó a cabo o que el monitoreo no se cumplió en un 100%, porque no fue así. Como ya lo mencionamos anteriormente, como estudiantes buscamos las estrategias adecuadas para poder colaborar con estas organizaciones. En actividades presenciales algunos no pudimos estar, pero las mismas organizaciones nos compartían los datos, nos compartían evidencias de cómo estuvieron trabajando, y cuando se trataba de algunas pues actividades virtuales vía Zoom, ellos nos permitían tener acceso a entrar a este tipo de actividades donde éramos testigos de todas las actividades que se realizaban, cómo participaban, ya sean los ciudadanos o ya sean estudiantes, porque algunas organizaciones trabajaron con estudiantes. Así que bueno, sí se alteró el proceso, pero no de manera negativa, sino que el camino fue distinto, pero los objetivos del monitoreo se lograron. Bueno, ahora pues nos toca hablar un poquito de lo que son las fortalezas que tuvimos. Y pues para empezar, una de las fortalezas que tuvimos pues fue la comunicación participativa. Si no hubiese habido comunicación entre nosotros, haciendo uso de todo lo que nos permitió tomar la pandemia, pues este trabajo no hubiese hecho. Entonces yo creo que esa fue una de las primeras cosas importantes que tuvimos que rescatar ante las circunstancias de salud. Fue la comunicación, la capacidad de convocatoria de los maestros, la capacidad de los ayuntamientos para darnos las herramientas necesarias para nosotros poder trabajar, pues también fue algo muy importante. Algo que yo veo aquí también pues fue el trabajo realizado, la organización que hubo ya al momento de vincular con la sociedad. De qué manera ellos pues llevan a cabo todos sus talleres, cómo hacen uso de los juegos didácticos, cómo creo que por ejemplo en el caso de los niños, de qué manera los niños aprenden y nos enseñan, porque no solo aprenden, sino que nos enseñan también, ¿no? Y cómo en la medida de que cada uno de nosotros, en la manera de que elegimos nuestra área para trabajar como monitores, pues nos deja una grata experiencia, ¿no? Porque hubo quienes trabajaron con el medio ambiente, otros que trabajaron en diferentes ramos, ¿no? O sea, no fue un solo ramo el que estaba enfocado, pero sí todos dejaron, según nuestras inquietudes, lo que nos gusta, pues nos deja un saber a todos nosotros. Entonces, haciendo el uso de materiales, yo veía, por ejemplo, unas fotos donde están sembrando árboles, ¿no? Entonces, pues, qué rico, ¿no? Que estén sembrando árboles, porque pues, es vida, ¿no? Es algo que a lo mejor no le damos la conciencia que necesitamos, pero que es de gran importancia. Los niños tienen una importancia muy relevante el poderlos preparar y sacarlos adelante, porque son el futuro, ¿no? Y así de igual manera ayudar a las chicas de las secundarias a que no tengan embarazos tempranos, sino que esperen un tiempo, para que todo tiene un proceso, que tiene un tiempo. Entonces, toda esa educación y todo desde diferentes puntos, pues nos dejó un gran aprendizaje a todos. También, pues, los talleres que se nos dieron a nosotros, de la misma manera en la que los llevábamos a las comunidades, a la sociedad, pues también fue de gran importancia. Y pues es un trabajo de fortaleza, porque en todo esto el resultado está, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, lo estamos viendo porque dentro de las fortalezas se pudieron escribir un libro de cuentos con niños que trabajan, ¿no? En situación de calle, y entonces hubo muchos resultados positivos que se pudieron lograr gracias a las fortalezas que todo esto nos llevó, porque de lo contrario podemos tener una buena intención, pero si no hay el apoyo y si no hay la manera de cómo llevarlo a cabo, pues simplemente se queda en un simple proyecto. Entonces, como decía el maestro Hinojosa, pues hay compromiso, la gente quiere participar, porque la gente tiene la necesidad de participar y le gusta hacerlo. Hay que encontrar la forma de cómo trabajar con ellos, cómo apoyarlos, y haciendo un trabajo en conjunto, pues todo se puede lograr. Esos son pues el resultado de algunas de las fortalezas.
Pues yo voy a compartirle un poco sobre las habilidades de los proyectos de manera muy general, rescatando lo que cada estudiante pudo observar. En primer lugar, el tiempo, la respuesta inicial. El primer paso como tal del monitoreo fue establecer un primer contacto con las organizaciones, y algunos de nosotros tuvimos ocupamos más tiempo del esperado, donde las organizaciones tardaron un poco en responder. Fue el primer conflicto que se tuvo, pero bueno, se logró solucionar, porque después sí se mantuvo un contacto correcto con los encargados de los proyectos. Otra debilidad es el poco personal en las organizaciones. Esta debilidad se detectó en las actividades presenciales, donde bueno, éramos observadores y pudimos darnos cuenta de que en algunas ocasiones hace falta un poco más de personal, una mejor organización. Pues se repitió, y son aspectos que suceden en cualquier momento, y sí se hizo presencia en este monitoreo. La escasa respuesta de algunos sectores, bueno, de hecho comentaba la compañera hace un momento de que trabajamos 11 organizaciones y en una pues no hubo una respuesta satisfactoria. Lamentablemente se cerraron un poco la comunicación, y bueno, son cuestiones que sucedieron en todos los monitoreos, pero bueno, se pudieron superar. En una organización no pudo ser así, lamentablemente. Bueno, esa desinformación, la falta de comunicación, de colaboración, pues sí afectó, pero bueno, son debilidades que se presentan. Sobre el acceso al financiamiento, a veces las organizaciones pueden sentir que más que un monitoreo es una vigilancia, cuidar lo que están haciendo. Nunca fue nuestra intención de parte de los estudiantes, pero bueno, son cuestiones que suceden, debemos tomarlas en cuenta, pero el hecho de que hayan hecho presencia este tipo de dificultades, pues bueno, es necesario comentarlo, porque bueno, hablamos de un recurso que se les proporcionó y suceden ese tipo de problemáticas. En último lugar, la pandemia limitó la conexión. Así es, como lo mencioné anteriormente, se pudo superar, pero sí hubo una limitación grande, en especial porque a veces por cuestiones de tiempo no podíamos organizarnos bien con las organizaciones. Somos también estudiantes, cumplimos con un horario escolar de clases, algunos trabajan, ellos como los representantes de las organizaciones también tienen asuntos que atender. Entonces la pandemia nos llena de trabajo que hacer, y en cuestión de tiempo fue muy difícil a veces establecer muchas comunicaciones. Muchos de nosotros terminamos estableciendo este tipo de contacto a través de WhatsApp, porque bueno, era más fácil, enviaba un mensaje, ellos respondían cuando tenían tiempo de hacerlo, y así sucedía. Cuando se tenía la oportunidad, pues sí se hacían videollamadas o llamadas telefónicas, pero bueno, sí se limitó, sí se complicó, pero bueno, logramos superarlo. Los aprendizajes personales que nos deja a todos nosotros como monitores, pues es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace volver a mirar a una sociedad que está ahí, que necesita del apoyo, que necesita que nosotros como sociólogos pues estemos al pendiente de sus necesidades. Nos permite ver que a pesar de sus condiciones hay una esperanza en ellos si nosotros los apoyamos. Nos deja un aprendizaje de una grata experiencia de convivencia, de vinculación, de saberes, de todo un poco que al final de cuentas se conjuga para poder sacar los problemas que podemos tener, ¿no? Que hay en la sociedad y que pasan desapercibidos. Entonces la interacción sobre todo es algo bien importante, muy sustancioso, a lo que debemos sacarle el máximo de información. Yo así lo veo, y pues fueron muchas. Para mí, en lo personal, a lo mejor soy repetitiva, pero creo que sí tuve la fortuna de ser la única que participó presencialmente. Entonces, a mí y a mis compañeros, porque he platicado, por ejemplo, con Diana, con Eri, con Fátima, con los que más puedo. Entonces, sí, todos nos dejan un gran aprendizaje personal, y la experiencia de que conocemos también, porque no podemos ayudar si no conocemos. Entonces, los aprendizajes nos hacen crecer de diferentes formas. Es todo un reto, no nos fue fácil, porque como decía mi compañera,
teníamos que mezclar las clases, salir a campo, las tareas, pero al final de cuentas, ahorita que estamos aquí sentadas, platicábamos, pues sentimos así bonito, ¿no? Y es mucho más porque estamos dos representando todo un equipo de 8 compañeros que nos han expresado sus saberes, lo que ellos sienten, y pues y nosotras tenemos la fortuna de estar aquí, ¿no? Entonces sí hay que destacar, hay que agradecer a los compañeros de toda la vinculación que aquí se hizo, porque nos enseñó mucho ser monitores, aprendimos, crecimos humanamente, profesionalmente, en lo científico, en muchas maneras crecimos todos. Entonces, pues es muy, muy grato el poder hoy estar aquí y compartir un poco de nuestras experiencias. Bueno, aportando un poco a los aprendizajes, como estudiantes pudimos aportar una mirada neutral y crítica, independientemente de los intereses que tuvimos cada uno, de la elección de la temática de los proyectos monitoreados, pues aportamos una mirada muy neutral, fuimos objetivos en nuestro trabajo y aportamos lo que tenía que ser. La información que se dio es la que se proporcionó, no metimos otro tipo de asuntos porque bueno, al final integramos un informe final donde anotamos todas esas cuestiones que fueron importantes y bueno, esto se trata mucho de nuestra mirada como estudiantes de sociología. Nos fortalecimos profesionalmente, lo comentó ya la compañera, fue muy importante esa participación, aprendimos mucho de cómo funciona esto, de cómo funciona todo el proceso del financiamiento de proyectos sociales, no solo con los proyectos que monitoreamos, en mi caso fueron 2, pero sino que aprendí de los proyectos de los demás compañeros, fue un trabajo en equipo y el aprendizaje es lo que más destacamos. Y pues por último, sobre comprender un poco, involucrarnos, aunque no participamos la mayoría en actividades presenciales, conocer sobre las temáticas de los proyectos es un aspecto muy importante que no podemos dejar de lado. Personalmente trabajé con CESEM, trabajé con gente sustentable y gente sustentable era un tema que pues era un poco ajena y aprendí mucho de ellas a pesar de ser solamente observadora, de estar monitoreando. Yo creo que es lo que más destacamos como estudiantes, que aprendimos de las organizaciones, de lo que ellos estaban intentando cumplir sus objetivos y también sobre las personas que estaban involucradas. Entonces lo recalcamos mucho porque desde un inicio les comentamos que fue una actividad totalmente voluntaria, pero bueno, nos quedamos muy satisfechos con todo el proceso. Bueno, una de las recomendaciones que podríamos hacer aquí, pues yo creo que la primera y más importante ante la pandemia, pues es que cuando se hagan las reuniones virtuales, ahora entendemos a los maestros, que pues que las cámaras se prendan, ¿no? Porque sí, eso siempre lo hemos dicho con el maestro Jorge Tirado, ¿no? Que parecen clases espiritistas, entonces pues no es así, ¿no? Entonces, sí, es bien importante, ¿no? Porque desde ahí la interacción viene, ¿no? Hace un rato veníamos y me escribía ya, ¿dónde estás? Y pues estábamos prácticamente juntas y pues los cubrebocas tampoco nos dejan conocernos al 100%, ¿no? Entonces esa es una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? De tratar de, ahorita me da clases el maestro Manuel Reina y con él sí debo de tener la clase prendida, toda la clase, porque en cuanto me apaga la cámara, ya nos está preguntando, ¿no? Entonces, pero es bonito porque nos hace estar ahí, ¿no? Entonces, pues también se debe de tener en cuenta la forma en la que se aplican los talleres, cómo se aplican los recursos, que sean más didácticos, que nos tengan entretenidos para que no se nos haga aburrido, o igual nosotros si nos toca estar al frente, ¿no? Entonces, pues porque todo eso hace que el ambiente sea bonito y que uno se enamore de lo que está haciendo y de lo que estás viendo, de lo que estás diciendo. Entonces, pues eso es bien bonita la interacción, ¿no? Y pues que la pandemia no nos pueda no conocernos, ¿no? Que a pesar con el cubrebocas, pues ahora aprendamos a conocernos ahora sí con la mirada, porque es lo que nos deja, ¿no? La mirada. Y luego, pues el trabajo que realizan las organizaciones, pues que debe de valorarse porque es de gran relevancia, ¿no? Estos trabajos definitivamente dejan un gran impacto a la sociedad, porque logramos un objetivo entre todos, el trabajar, y pues quienes forman parte de esto deben de sentirse pues satisfechos por lo realizado. También deberían de contemplar estas características
pues los recursos otorgados son de mucha ayuda. Entonces, si hay un recurso, hay que apoyarlo en lo que es, que los recursos no tengan que no el recurso sea pues para comprar algo para la sociedad y pues mejor lo compro para mi casa, ¿no? Entonces, que los recursos siempre tengan ese destino que debe de ser, ¿no? Para lo que son, para que los objetivos se puedan cumplir. Pues también formar parte de estas organizaciones es algo que debe llenarnos de compromiso, porque el compromiso es lo que hace que los resultados ¿no? Si yo me comprometo a hacer algo, entonces va a salir bien. Nosotras ahorita lo vemos con nuestros compañeros, ¿no? Y como lo decía el maestro, no fue fácil porque trabajamos desde diferentes formas, desde diferentes plataformas, pero aún así el objetivo creo que esperamos haberlo hecho lo mejor posible y pues que está aquí, ¿no? Entonces, pues lo que debe invertirse es mucho tiempo en esas sociedades vulnerables que tenemos, porque hay mucha sociedad vulnerable que necesita voltear a ser mirada, y pues que haya responsabilidad, que haya mucha responsabilidad por parte en todas las partes, ¿no? Entonces el compromiso, la responsabilidad, lograr los objetivos, el aprender a mirar, el ser humildes, nos decía la maestra Mayabel un día, ¿no? Hay que, el maestro José Carlos también nos lo decía, ¿no? Hay que mirar con los ojos de quien quieres analizar, ¿no? Porque si no te pones en su lugar, pues no logramos entenderlos. Entonces, esta experiencia pues ha sido muy satisfactoria, repito, a lo mejor me escucho muy repetitiva, pero es un gran logro el que a pesar de la pandemia, de las circunstancias, de la distancia, de todos estos inconvenientes que se nos dieron, pues el que hoy estemos aquí presentándoles en muy pocas palabras lo que estos 2 meses de trabajo fueron, para nosotros es de gran relevancia y gran aprendizaje. Por nuestra parte, pues es lo que podemos aportarles y pues invitar a más compañeros, ¿no? Que se integren. En realidad es muy bonito esto de la vinculación con la sociedad. Y pues muchas gracias. Bueno, pues con esta presentación damos por terminado esta primera etapa y seguiremos con el programa, así que le vamos a pedir aquí a la maestra Diana Flores Ramírez, que es la subdirectora de Atención a la Sociedad Civil de la Dirección de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Y el maestro Narváez, Arturo Narváez Aguilera, quien es docente de esta Facultad de Sociología y también coordinador de la Academia del Área de Planeación y Gestión Social. Adelante, compañeras y compañeros. Pues buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias más bien por invitarnos esta mañana a estar aquí, a escucharles. La verdad es que siempre es bien rico regresar aquí a la Facultad de Sociología, ver caras conocidas, ver caras nuevas, ver caras que pues nomás por las redes sociales o por las sesiones de Zoom habíamos visto, ¿no? Me da muchísimo gusto de veras estar acá de regreso. Ahorita entrando le decía al guardia, ahorita los acompaño al Salón Azul, le decimos, Cari, yo, pues sí es nuestra casa, ¿no? Ahorita aquí, gracias. Entonces, muchísimas gracias por este momento de compartir. Básicamente a mí me toca hablar un poquito sobre el tema de la memoria, el libro Memoria del Programa de Financiamiento Municipal de Proyectos Sociales. Si no lo tienen en sus manos, aquí con la compañera Esmeralda pueden tener su número. También estamos repartiendo el directorio de servicios y saberes de las organizaciones de la sociedad civil, la segunda edición. Y pues bueno, primero me gustaría comenzar platicando que este es uno de los resultados de un trabajo que se estuvo realizando pues desde el año 2018 a partir o en la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jalapa. Pues ya lo comentaba bastante bien el maestro Arturo Hinojosa. Esto es una oportunidad que se da gracias a la sensibilidad, a la visión, a las oportunidades del presidente municipal, el doctor Hipólito Rodríguez,
y la verdad es que también fue impulsado por la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal, que siempre han estado apoyándonos, impulsando, echando porras. Esta mañana está aquí representada por el regidor Eric Juárez y pues nos da muchísimo gusto que esté aquí y pues agradecer también, ¿no? Como siempre. Y pues bueno, quería platicarles que la Subdirección de Atención a la Sociedad Civil es el área desde la que se desprende este programa, esta iniciativa. No sé si ustedes sepan que pues el Ayuntamiento de Jalapa no es una financiadora de proyectos sociales, ¿verdad? Sin embargo, es una estrategia que se realizó, se impulsó para promover la participación. Y había muchas maneras de hacerlo. Nosotros hablamos de puertas para acceder a la participación ciudadana, que de esta manera se estuvo trabajando en la dirección. Y esta del programa de financiamientos es una más de estas puertas en las que la ciudadanía podía tocar la que pues más cercana sintiera, ¿no? La que más fácil pudiera pues involucrarse, participar, la que más les interesaba. Las compañeras Elizabeth y Fátima justamente nos acaban de compartir esto. Cuando lo haces por voluntad, por vocación, por ganas, pues el proceso se disfruta, ¿no? Así queríamos que fuera también con la participación ciudadana, que no fuera solamente el cajón de o los patronatos vecinales o los comités de Contraloría Social o cada 6 años para las elecciones o dependiendo, ¿no? Queremos que hubiera diversidad y por eso les digo que este programa de financiamiento municipal de proyectos sociales fue esto, una estrategia. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo trabajamos en esta subdirección para que esto pudiera llevarse, para que pudiera concretarse? Trabajamos a partir de 4 áreas, 4 estrategias. Una de ellas fue la difusión. Parte de esta memoria del programa de financiamiento es lo que viene pues como resultado de esta estrategia de difundir las actividades de las organizaciones. Sin embargo, también tuvimos, pues como ya lo comentaba, 2 catálogos de servicios y saberes de las organizaciones. Aquí dijimos, hay muchas organizaciones trabajando en Jalapa, pero ¿quiénes son? O sea, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿No? Nos dimos a la tarea de lanzar una convocatoria para que quienes se quisieran integrar a este catálogo, nosotros le llamamos catálogo de servicios y saberes de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando aquí en Jalapa, ¿no? Se lanzó una convocatoria y pues las organizaciones respondieron y actualmente está integrado las 2 ediciones por 60 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, bueno, este es algo que, como les dije, fue una respuesta que se surgió a esta convocatoria. Otra de las estrategias también para el tema de la difusión y saber cuántas organizaciones hay en Jalapa fue el padrón de organizaciones. Actualmente está incluido por 200 asociaciones civiles. Nosotros en el 2018 cuando llegamos ahí pues queríamos hacer un diagnóstico, eso nos enseñaron en la facultad. A partir de los diagnósticos pues para ver cómo está la situación y ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces un diagnóstico para saber cuántas asociaciones civiles había en Jalapa. Nos metimos al registro federal de organizaciones y había más de 1000, no sé cuántas organizaciones en Jalapa. Pero dijimos, bueno, vamos a conocerlas porque pues sí está ahí en el documento, está en la tabla, en la base de datos de Excel, pero pues vamos a hablar con ellas, ¿no? Y llamando, marcando, así, no pudimos entablar contacto. Entonces dijimos, hay que cambiar la estrategia, una convocatoria, y que vengan o vamos a conocerlas, ¿no? Entonces así fuimos, a veces íbamos a las instalaciones de las organizaciones. Bueno, ¿tú cómo te llamas, organización? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué espacios del territorio de Jalapa has trabajado? Bueno, y además en otros lugares que no sean de Jalapa que has trabajado, ¿no? Esa ha sido una labor permanente, los 4 años del trabajo de la subdirección se estuvo haciendo y por eso les digo que está integrada por 200 asociaciones. Hubo también una revista de financiamiento, de las experiencias del financiamiento, porque fuimos como por partecitas, no tuvimos como los elementos en esos momentos para hacer una sola publicación en la que integráramos como todas estas situaciones. Entonces, otra de las revistas fue la revista de financiamiento, donde se comparten las experiencias con más detalle. ¿Qué proyectos desarrollaron? ¿Cuáles fueron las metas alcanzadas? ¿Cuáles fueron las actividades que hicieron y dónde? Las fotografías. Esta es otra. Entonces, por eso estamos hablando de esta estrategia de difusión, ¿no? Las publicaciones, qué hicieron las organizaciones, las publicaciones y el padrón. Otra estrategia, que esa también la verdad fue así como impulsada bastante por nuestro comité evaluador de superhonor, la maestra Ángeles Muñoz, el maestro Arturo Hinojosa, la doctora Yaluana,
todo el equipo de la Facultad de Sociología, la verdad es que siempre nos han estado apoyando un montón. Y bueno, dijimos, cuando se recibían las convocatorias, los proyectos de las convocatorias de financiamiento, veíamos que era necesario ajustar algunos detalles, algunas cosas. Había bastante confusión en la redacción de los proyectos, que si entre los objetivos generales, los objetivos específicos, las metas y demás. Entonces dijimos, es necesario que antes se pase como por un curso de inducción, porque no es que no sepan las organizaciones a lo mejor hacer proyectos sociales, más bien es que había que unificar los criterios como para poder participar en esto y que los criterios para la evaluación pues estuvieran más parejos, ¿no? Así es como surge el programa de elaboración de proyectos sociales con perspectiva de género. Algunas ocasiones los impartieron aquí los docentes de la facultad, otras las organizaciones, en este caso AUGE fue quien nos ayudó bastante con este tema. Y tenemos un taller que ese también es permanente, es para los primeros pasos para constituirse como organización de la sociedad civil. Mucha ciudadanía, a mí me sorprende también bastante y bueno, me sorprende gratamente, hay mucho interés por constituirse legalmente, pero hay mucha desinformación. A veces, yo siempre les digo para empezar en ese taller que si tú crees que con una asociación civil es como para enriquecerte y echar adelante tu empresa y así, hay que buscar otra figura legal porque esta no es esa, ¿no? Y comenzamos a platicar desde la definición, el objeto social y demás, y hemos tenido la oportunidad de o que se convenzan o desisten y buscan otras alternativas, ¿no? Y ese ha sido como un poco este taller que está permanente. De ahí nos fuimos con un tema bien importante y pues aquí están viendo, o estoy viendo yo también de dónde sale todo esto, la vinculación comunitaria, o sea, surge pues de nuestra casa, ¿no? Aquí también la Facultad de Sociología, así fue como empezaron a surgir los intereses profesionales a partir de muchas experiencias de vinculación que se hicieron aquí en la facultad. La primera experiencia así de vinculación que yo tuve, yo soy generación 2006-2010 de aquí de Sociología. La experiencia, la primera que me tocó fue participar en las encuestas sobre la percepción de la violencia contra las mujeres en Jalapa, con el maestro Arturo. Yo no sabía, bueno, a lo mejor sí sabíamos, pero pues uno estudiante despistada no sabía, ya hasta después, que era como el diagnóstico también para el surgimiento del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Y bueno, pues era una oportunidad, una experiencia laboral que te iba a permitir conocer pues qué estaba sucediendo en Jalapa con la violencia con las mujeres aquí en Jalapa, ¿no? Que pues decíamos, ay, sí existe, pero pues quién sabe por allá, ¿no? Nos fuimos a entrevistar, a platicar con las mujeres de los diferentes estratos, porque esa era una de las estrategias, que estuviera distribuidas geográficamente, pero también en términos de estatus social, de nivel social, y nos tocó irnos desde las colonias periféricas hasta las más acomodadas, menos rezago y demás, a platicar sobre la violencia. Y fue bien importante, muy impactante, que en todas había una situación de violencia de género, ¿no? Distintos grados, distintas experiencias, pero era una situación como que muy común. Entonces de ahí vino como este involucramiento. De ahí quiero tomar esta experiencia por el tema de la vinculación, cuando te vinculas a partir de un tema que a lo mejor, pues ahorita vemos a ver qué onda, ¿no? Pero te atrapa o te mueve o te interesa y demás, pues comienzas a involucrarte así como con más detalle. Y por eso me da muchísimo gusto escuchar a las compañeras Elizabeth y Fátima de saber cómo disfrutaron esta experiencia de la vinculación. Y pues también me ha dado mucho gusto escuchar los otros años a las otras 3 generaciones de estudiantes. Es bien gratificante de veras saber que ha servido, que les ha servido de nivel, a manera personal, a nivel profesional, y pues bueno, que ojalá que estas experiencias de vinculación se sigan multiplicando, que lleguen a todos lados y pues que sigan dejándonos tantos pues cosas ricas, ¿no? Tantos aprendizajes. Y bueno, la otra estrategia es la de fortalecimiento institucional, y es aquí de donde parte la convocatoria de financiamiento municipal de proyectos sociales. En esta convocatoria pues se participa a partir justamente de una convocatoria, reglas de operación, documentos, y ahí están muy claramente definidos ahí los criterios para participar con un proyecto social en esta convocatoria. Estamos totalmente claros del financiamiento, pues siempre decimos no hay financiamiento que alcance, ¿no? Para todas las actividades que queremos hacer. Sin embargo, hemos atestiguado también que pues a muchas organizaciones de las que han participado aquí les ha dado el empuje para salir y hacer lo que a veces estaban detenidas, que porque, ay, no tenemos un proyector, no tenemos una bocina, entonces nuestros talleres tienen que ser así en círculos muy pequeños porque no nos alcanzan a escuchar hasta allá atrás, detalles así. Pero la verdad es que esto también ha posibilitado que las personas, las organizaciones lleguen a las colonias a las que no llegaban pues
los temas, los servicios, las actividades. Y esto lo hemos ido viendo a partir de todo este proceso ya de 4 años con las organizaciones. Rápidamente quería compartirles en esto de los resultados que es que estamos justamente con el tema de la entrega, la rendición de cuentas, y lo tengo aquí súper fresco, para compartirles que a partir de estas 4 convocatorias de financiamiento se desarrollaron 67 proyectos sociales, fueron financiados 67 proyectos sociales. Fueron 200 organizaciones están incluidas en el padrón y hubo 5 publicaciones en la estrategia aquí de difusión. Hubo 2 ferias de organizaciones de la sociedad civil en el 2018 y en el 2019, con 50 organizaciones participantes, llevaban stand, llevaban actividades y daban a conocer a la ciudadanía. Fue en el Parque de los Berros, daban a conocer qué es lo que hacían, ¿no? O sea, si tú tenías alguna situación de perros, por ejemplo, alguna problemática con perros de la calle o así, había organizaciones que te podían atender. Sí, podían surgir de ahí campañas de esterilización o cuestiones de talleres de crianza, de manejo se me fue, las mascotas, tenencia responsable de mascotas, crianza positiva, una diversidad de temas, ¿no?, que podían surgir de estas actividades, y la ciudadanía iba directamente, se presentaba, les decía, en mi colonia está pasando esto, y la organización le decía, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y ya de ahí se vinculaban y se iban y hacían sus actividades, ¿no? Hubo 2 encuentros de organizaciones, el primero fue en el año 2019 en Teocelo. Los compañeros de Teocelo, las compañeras de Teocelo tienen allá una finca y nos fuimos a dar una encerrona ahí de un día completo. Estuvieron los grupos del equipo de monitoreo del 2019, si no me equivoco, las organizaciones participantes, y estuvimos reflexionando pues sobre el financiamiento, sobre la realidad de las organizaciones de la sociedad civil, los pendientes con la población y bueno, al interior, ¿no? Talleres, como ya les habíamos dicho, talleres personales y bueno, como colectivos. Entonces, a partir de estos 67 proyectos sociales que desarrollaron 38 organizaciones, 38 diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a partir de un financiamiento de 5.640.000 pesos a partir de estas 4 convocatorias, se tiene un cálculo a partir de los reportes de actividades que presentan las organizaciones, que se impactó de manera directa e indirecta a 563.424 personas. Es un montón de gente, ¿no? Y que lo hubiéramos podido hacerlo tan fácilmente en 4 años si no hubiera sido por estas 38 organizaciones de la sociedad civil. Y pues bueno, ya hablándoles un poquito del programa en general, quiero detenerme ya en el tema que nos ocupa, la presentación de la memoria del Programa de Financiamiento Municipal de Proyectos Sociales. Nuevamente les invito a que la revisen y pues a que la lean. Sabemos que todo este trabajo, todas estas estrategias, todas estas actividades son perfectibles. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que afinar, por ejemplo en el tema del monitoreo, siempre estuvimos tratando pues que fuera una mejor versión que la que fue el año pasado y que las organizaciones pues trabajaran en mejores condiciones que las del año pasado y que los documentos estuvieran mucho más a la altura y en las categorías que las del año. Siempre procuramos que fuera mejorando todo este proceso. Y esperamos de verdad, y también ahí ustedes échenos la mano, a que esto siga siendo así, que se siga mejorando, que hasta que llegamos y digamos todo lo tenemos contemplado, ¿no? Pero sabemos que esto no se hace solo, se hace a partir de las visiones, de las voces de muchas personas que están involucradas. Y bueno, ahorita ustedes ya comentaban bastante bien y con mucha claridad, pues la visión de este programa, de esta experiencia de acompañar los proyectos sociales a partir del monitoreo. Y eso queríamos saber para la integración de esta memoria. Pero dijimos, bueno, todo el tiempo hemos estado participando, hemos estado trabajando a partir de procesos participativos. Necesitamos que la memoria que recupere toda esta experiencia también lo sea, ¿no? No queríamos decir, ay, yo me iba a sentar y decir, ay, todo estuvo súper bonito y así nos fue súper bien, estuvo todo súper maravilloso, ¿no? Queríamos que fuera un ejercicio real, insisto, participativo. Por eso se fue reconstruyendo con las voces de todas y todas las personas. El primer apartado tiene que ver con la reconstrucción del proceso social, técnico y administrativo. Les relatamos un poquito ahí cómo fue que terminó siendo lo que ahorita estamos platicando, ¿no? Desde el año 2018, los desafíos,
No sé, a lo mejor también puedo comentar un poco que el recurso con el que se financian estos proyectos sociales es resultado de los ahorros del ayuntamiento. Es decir, no hay una partida presupuestal etiquetada para este programa. Por lo que pues todo el tiempo, todos los años había que ver cuánto se iba a poder destinar a este financiamiento, estar afinando todo el tiempo y estar súper pendiente de los procesos de comprobación del recurso, ¿no? Porque lo tenemos que cuidar, si no, en cualquier momento decían, no, pues mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Entonces teníamos que estar siempre bien pendientes de que fuera ejercido para lo que era, que sus comprobaciones estuviera todo facturado, que todo pudiera ser comprobable, que no hubiera algún espacio como para la duda y decidir, no, mejor vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, les platicamos todo esto, nos ahorramos los chismes, esos los platicamos si quieren después, pero en este primer apartado fue así como la visión técnica, la visión social y la visión administrativa para desarrollar este programa, ¿no? En el segundo apartado hablamos sobre la sociedad civil participante. Nos echamos manos de diferentes estrategias metodológicas para saber qué pensaban las 38 organizaciones participantes de este programa, ¿no? Que nos dijeran pues lo positivo, lo negativo, los pendientes que existen, y para esto lo hicimos a partir de entrevistas, a partir de escritos que les mandamos unas preguntas por correo y algunas nos las respondían y estas las integrábamos, pero al final lo que hicimos fue un grupo focal en el que se convocó a diferentes organizaciones a platicar específicamente sobre los temas, qué hicieron, qué pendientes hay, cómo vivieron estas experiencias, cuáles son los desafíos que ustedes ven, qué le pueden mejorar a este proceso. Y a partir de estas técnicas metodológicas que les digo, fue como se construyó este ejercicio. Debo decir que, pues, como ya se ha comentado muchas veces, pues tiene que ser a partir de un esfuerzo colectivo, ¿no? Mucha suma de esfuerzos, de inteligencias y voluntades, y pues sí, la verdad es que fue un equipo amplio al que estuvimos participando. Por ejemplo, las compañeras Jocelyn, Vicky, Xochitl, incluso Valeria, que no me acuerdo cómo se apellida, ¿Blanco? Blanco, ella hizo su servicio social el año pasado con nosotras, también de aquí de Sociología. Todas se dedicaron a trabajar un tema, a trabajar a partir de estrategias metodológicas y obtener esa información. Y bueno, ya con la información pues la leíamos, la transformábamos y quedaban en estos apartados. Entonces, bueno, también el agradecimiento a ellas por todo este trabajo, todo este esfuerzo, y bueno, también quien siempre nos ha estado impulsando y echando porras ahí, a nuestro director. A veces decimos, es que ya me atoré aquí, ya no sé cómo hacerle. Vamos a ver, leer, platicar, escuchar. Entonces se encontraba la solución y pues ahí estaba, ¿no? Entonces, por eso digo que esta es una construcción colectiva en muchos sentidos y participativa pues en muchos otros. La perspectiva del comité evaluador fue bien interesante en la construcción de este apartado. La verdad es que lo dejamos hasta el final. No sabíamos cómo íbamos a hablar a nombre de Ángeles, o a nombre de Arturo, o a nombre de Yaluana, o a nombre de aquí de Eduardo, de Silvia, de Auge, de Patti, de todas las integrantes, todas las personas que formaron parte de esta experiencia. La verdad es que ahí sí les acateamos y le pedimos ayuda al maestro Arturo. Maestro, usted tiene más la experiencia cerca, fresquecita. ¿No le gustaría ayudarnos con la construcción, con la integración de este apartado? Y él, claro que sí, y le quedó una cosa maravillosa, ya ustedes la van a poder ver ahí en la experiencia. Pues es hablar justamente de cómo fue todo este proceso, ¿no? Que también se fue construyendo, se fue enriqueciendo y se fue mejorando año con año. Y bueno, el acompañamiento de las y los estudiantes ha sido una pieza clave para todo este programa. El acompañamiento a partir de este programa de monitoreo. También las compañeras se dieron a la tarea de localizarles a estudiantes de las 4, bueno, en este caso fueron 3 porque recopilan las experiencias 2018, 2019 y 2020. Estábamos a inicios del 2021 y apenas estaba empezando esta cuarta convocatoria. Entonces, esta es más como de sistematiza más las experiencias de estos 3 primeros años y tenemos como un poquito más pendiente de este cuarto. Pero bueno, se dieron a la tarea de contactar a algunos estudiantes, compañeros, algunos de ellas, preguntarles también en unas entrevistas pues su opinión, sus experiencias sobre este proceso, sus aportaciones y también qué dejarían ahí como propuesta, ¿no? Para mejorar este programa. Y también salió una cuestión muy, muy interesante. Y bueno, al final, para saber también qué opinó la población, qué opinan sobre estas actividades, en qué proyectos participaron, en dónde, qué hicieron y así,
agarramos listas de asistencia de las evidencias que entregaron las organizaciones en cada proyecto y de manera pues, al azar elegimos unas de aquí, unas de acá y llamamos por teléfono, ¿no? Oiga, usted participó en el proyecto no sé qué, sí, ¿y qué le pareció? ¿Y qué? Preguntarles también, ¿no? Recuperar esa voz también, insisto, para que fuera o más bien un conjunto de voces, ¿no? Y que pudiéramos construir este documento. En el tema de las conclusiones tratamos de recuperar ya un poco más de la experiencia del año 2021 y bueno, hacer como un análisis de los pendientes y pues ya todo esto que estuvimos comentando. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad de leerla, de retroalimentarla, que es como también lo más importante. Qué gusto me daría, y bueno, no sé, creo que nos daría, que pudiéramos conocer otra memoria, ¿no? Todos los cambios que se pudieron implementar a partir de esta, que digan, no, esta estuvo súper mal, vamos a hacerla mejor, y que termine en otra cosa a lo mejor totalmente distinta, pero que sea, que se le dé seguimiento a este programa, a esta actividad, y bueno, que el involucramiento de la academia sea pues todavía mucho más, pues, cercano. Esto de la pandemia nos permitió tener otro tipo de acercamiento, conocer otras estrategias, otras modalidades de trabajo, como fueron las sesiones virtuales y demás, súper ricas también. Yo creo que la pandemia nos obligó a acercarnos a explorar otras posibilidades, otros caminos como este de la virtualidad. Sin embargo, también pues como sociólogas y sociólogos sabemos que la riqueza de la cercanía pues también nos dice muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que estaría súper interesante y pues bueno, nada más quería hablarles como a grandes rasgos un poco de cómo está integrado el documento, cómo fue un poco a grandes rasgos el tema de la experiencia en la subdirección y me gustaría mucho escucharte a ti. Muchísimas gracias. Bueno, ¿ahí se me escucha? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero comenzar es reconocer y agradecer la invitación a este espacio, reconocer el esfuerzo de los colegas del área de planeación y gestión social, del maestro Arturo Hinojosa, de la maestra Ángeles Muñoz, de la doctora Yaluana Llora, quienes facilitan un proceso de vinculación social a partir de una experiencia práctica y en este caso reconocer, digamos, la voluntad política y la disposición de trabajar por parte de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, de su director Canseco, de la coordinación con Diana, porque me parece que es una experiencia que no solo aporta una experiencia de corte práctico, sino que brinda a la misma comunidad académica, aparte de ese aporte, brinda un elemento de análisis sobre la relación entre lo que es la sociedad y el Estado, y las nuevas formas de relación entre sociedad y Estado. Es decir, yo lo que destaco de la memoria, y por eso llamo a que se lea, es que no solo describe una experiencia concreta, una experiencia de sistematización de un proceso, sino además nos da para pensar cuáles son una experiencia en un contexto de desmantelamiento de la protección social neoliberalizada. Es decir, como decía Diana, no hay financiamiento que alcance. Bueno, ese es el contexto. Ese es el contexto de la desprotección social neoliberalizada, en donde gobiernos locales tienen pocos recursos para la protección social y las organizaciones civiles se ven cada vez más en un contexto más complejo de disputa por recursos, sin acceso a recursos. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento para los estudiantes y para los egresados de análisis sobre qué está pasando en este contexto con la relación entre el Estado y la sociedad civil. Y entonces ahí está el aporte de este documento. El aporte de este documento es que es una experiencia en ese contexto. O sea, no es una experiencia más, sino es una experiencia en ese contexto que trata de, a pesar de esas limitaciones y sumándole en convergencia con la acumulación histórica de exclusiones, desigualdades, precarizaciones, violencias, intenta la academia, un gobierno municipal local y organizaciones civiles tener una propuesta que vaya de manera diferenciada y que atienda una problemática enorme que es esa desestructuración. Entonces, creo que ahí está un elemento de aporte. El segundo elemento es romper la inercia de esa relación en proyectos de financiamiento de organizaciones y Estado.
Es decir, la inercia tradicional, y seguro quienes han estado en organizaciones civiles la conocen, es que ha habido fondos para organizaciones civiles, ha habido proyectos, hace rato decía el maestro Hinojosa, con inversión social, sí, pero han tenido una dimensión política, muchos de ellos, y han tenido una dimensión tecnocrática, burocrática, o incluso sin ningún proceso de institucionalidad. Fondos que se reparten o que se han repartido por intereses políticos o por conexiones políticas y que han generado esta noción de heterogeneidad de sociedad civil. Creo que ese es otro elemento importante destacar. Es decir, la sociedad civil es heterogénea. Y creo que aquí se destaca. No solo con proyectos políticos diferenciados, capacidades diferenciadas, sino sentidos diferenciados. Y creo que aquí está un elemento importante, porque en ese padrón, en ese proceso de institucionalización, pudieron darse cuenta, y eso véanlo como un diagnóstico, de realmente qué es la sociedad civil organizada en Jalapa. Porque se habla en abstracto de sociedad civil, pero bueno, la realidad es que es un campo heterogéneo, un campo con contradicciones, incluso en su momento hay posiciones de todos lados, y creo que ahí está el elemento importante para pensar que esta propuesta lo que busca romper es esa inercia de fondos que se han mantenido, que se han generado de manera discrecionales. Acá se intentó y se cumplió un proceso de institucionalización, de búsqueda de esas diferencias de organizaciones civiles, de capacidades diferentes, porque hay que reconocer que también la sociedad civil organizada tiene trayectorias diferenciadas y en muchos fondos solamente pueden acceder a aquellas que tienen, digamos, todo el capital profesional de recursos humanos a fondos, y aquí no, aquí hay una mirada incluyente sobre esa heterogeneidad de la sociedad civil. Bueno, yo en ese marco reconocería que entonces esta memoria es un insumo más allá de la experiencia práctica, sino es un insumo para el análisis sociológico, el análisis de las ciencias sociales sobre cómo se construyen nuevas formas de relación, o lo que le llaman ahora gobernanza, que habrá que discutir también ese concepto de gobernanza, entre el Estado, un gobierno municipal concreto, y la sociedad civil. Porque seguro lo que veremos en el contexto, y seguro lo vivieron los estudiantes, es que estos años, y no hablo solamente de este periodo, sino hablo de esta acumulación histórica, ha sido complicada para aquellas organizaciones que sí tienen trabajo de base. Y creo que ese es otro punto a destacar, el análisis diferenciado de la sociedad civil. Lo que hemos visto es que se han cerrado fondos a las organizaciones civiles a nivel federal, a nivel estatal, y creo que hace falta, el aporte es el análisis diferenciado. No todas las organizaciones de la sociedad civil son iguales y tienen prácticas diferenciadas, pero hay quien sí, con recursos limitados, hace un trabajo de base significativo y que creo que está evidenciado en este aporte. Claro, como bien decía Diana, habrá que ver las limitaciones en torno a los impactos, y creo que es parte de la sistematización de la memoria. O sea, ¿cuáles son los impactos sociales o los resultados sociales? Pues seguro no son de un momento a otro. En ese contexto de marcadas desigualdades, precarizaciones y exclusiones, bueno, creo que con el recurso tan limitado que se tiene ahora para la protección social, pues creo que habrá que ver, digamos, cómo las organizaciones hacen esfuerzos y hacen contribuciones para al menos, yo creo que al menos tener un contacto con esos grupos que ahora viven en un proceso de exclusión. Bueno, destacando esos elementos que aporta el documento, no solo en su proceso operativo y técnico, sino para el análisis de las ciencias sociales, yo creo que quien lo lea, y hago el llamado a la lectura, podrá encontrar, como ya decía Diana, la reconstrucción del proceso técnico, social y administrativo. ¿Y qué es esto? Es ese proceso de institucionalización del fondo, del programa. Y eso ya me parece un elemento importante para pensar la política pública municipal. Es decir, esto implicó la construcción de un padrón, porque ha habido otros padrones, está el registro federal, el CLUNY. Sin embargo, es un registro muy amplio, un registro abstracto todavía, pero en la realidad concreta les implicó hacer un padrón.
Les implicó el tema de la vinculación, el contacto con las organizaciones, que eso no es nada fácil, y la convocatoria a procesos de capacitación. Y ahí me parece otro elemento destacable, es decir, se habla de proyectos sociales, pero realmente diseñar proyectos sociales, y aquí la maestra Ángeles y la maestra Yaluana imparten esas experiencias, diseñar proyectos sociales en base a diagnósticos sociales viables, confiables, pues requiere de un proceso de conocimiento, de aprendizaje y de experiencia, y creo que es la búsqueda de esta institucionalización fue ello. Luego, construir una convocatoria, fueron 4 convocatorias y reglas de operación claras, incluyentes, abiertas, como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, que ese es el elemento otra vez que destaco en esta sistematización, en esta experiencia. Luego, cómo operar el programa en un contexto de confinamiento y de crisis sanitaria, en donde las organizaciones no solo vieron limitada su acceso a recursos, sino vieron limitada su operación por este contexto de repliegue al espacio de lo familiar. Y entonces, ¿cómo operar ahora un programa que tiene que ver con desarrollo social, que tiene que ver con prevención de las violencias, que tiene que ver con derechos humanos, que ese es el otro elemento fundamental a destacar? O sea, hay una posición política, ciudadana, de recuperación, de construcción de ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y creo que ahí fue, digamos, creatividad, adaptación e iniciativa por parte no solo del programa, de la academia, sino también de las organizaciones civiles y de los grupos con los que trabajaron, en las poblaciones con los que trabajaron. Luego van a encontrar un apartado en donde se habla de sociedad civil organizada y participante. Ahí hay algunos aportes conceptuales, creo que vale la pena seguir discutiendo en la academia el concepto de sociedad civil organizada, ese tránsito de la ONG a la sociedad civil organizada, que despolitizó un poco el asunto, pero que ha servido para pensar en procesos de institucionalización o de profesionalización. Creo que son elementos todavía que hay que seguir discutiendo, esos tránsitos que no solo son cambios de nomenclatura, sino son cambios de prácticas concretas en las relaciones. Entonces, encontrarán ustedes ahí una discusión conceptual sobre el término, y luego las percepciones, que eso me parece relevante, un documento incluyente, de las percepciones de quienes participaron en el proceso, de los actores y los agentes de la sociedad civil organizada, a partir de cuáles fueron sus prácticas, resultados, impactos, programas, proyecciones, y el elemento importante, se destacan los obstáculos, que eso me parece importante, como bien lo decías, no todo es terso, homogéneo, sino hay obstáculos, hay contradicciones en el mismo proceso. Otro elemento es la perspectiva del comité dictaminador, que ese me parece el elemento sustancial de la institucionalización, es decir, se trata de agentes externos con capacidad y experiencia y trayectoria en el campo de derechos humanos, en el trabajo con organizaciones, y eso da legitimidad al programa, porque no es un asunto interno, no es un asunto incluido solamente desde la administración pública, sino se abre, genera amplitud y apertura a escuchar las voces de los expertos, y que los proyectos de las organizaciones civiles tengan que ver con una valoración, y no solo valoraciones de corte cuantitativas, sino de corte cualitativas, de reconocimiento a las autonomías de cada una de las organizaciones, que ese es otro elemento que hay que destacar, de reconocimiento a sus trayectorias y de reconocimiento a sus prácticas. Aquí yo no observo un tema de auditoría, lo que observo es un proceso de aprendizaje y experiencia colectiva entre diferentes sectores, porque incluso la evaluación está vista como una experiencia, no como un proceso de auditoría de una relación tremendamente subordinada en donde el Estado determina y la organización civil asume una posición subordinada. Entonces ahí me parece otro elemento de aprendizaje. También encontrarán, y creo que ese es otro elemento relevante para los que estamos en el área de planeación, una metodología sobre monitoreo. Se habla mucho de diagnóstico social, de formulación e implementación de proyectos, pero el monitoreo y la evaluación siempre es el tema pendiente. Y es el tema pendiente en la academia y es el tema pendiente en las políticas públicas. Aquí hay una propuesta concreta, metodológica,
que hace una discusión teórica y práctica sobre cómo construir un sistema de monitoreo y evaluación desde una visión participativa, porque hay muchas formas de evaluación, pero en este caso concreto hay una noción de un monitoreo participativo que incluye a estudiantes de la Facultad de Sociología como agentes que acompañan, y ese es un elemento importante, el acompañamiento y no el evaluador. Seguramente quienes han estado en las organizaciones civiles sabemos que esos procesos de evaluación son procesos tremendamente a veces, no sé, violentos y a veces tremendamente como auditorías que ponen incluso en tensión la autonomía de la organización. Acá lo que hay es un proceso de acompañamiento, de coaprendizaje y de informe, rendición de cuentas y transparencia. Finalmente, ustedes podrán encontrar también en la memoria un perfil sobre la población. Y ahí esto me parece que el elemento que aporta como insumo también este trabajo es que las organizaciones civiles hacen diagnóstico, o por lo menos las que están aquí enunciadas. Y ese diagnóstico habrá que mirarlo en un análisis de cuál es el perfil poblacional y qué está pasando con las poblaciones en Jalapa y en las comunidades urbanas y rurales en Jalapa. Creo que ahí las organizaciones contribuyen desde su experiencia y contacto y vínculo, desde la confianza que tienen los grupos sociales, para darnos un perfil heterogéneo de grupos de población, no solo mujeres y hombres, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué están experimentando. Bueno, yo concluyo solo con dos ideas. Uno, creo que sostener este tipo de programas para la administración pública municipal siguiente creo que es el gran desafío, a partir de fortalecer esa relación horizontal, de horizontalidad entre organizaciones civiles, academia y gobierno municipal. Y creo que para la academia, y ya lo han venido haciendo Ángeles, el maestro Arturo y Yaluana, creo que para la academia tenemos que seguir discutiendo con las organizaciones civiles y con los gobiernos locales qué está experimentando la sociedad civil organizada, cuáles son las proyecciones, qué implicaciones ha tenido la incidencia en políticas públicas, qué implicaciones ha tenido la institucionalización, los tránsitos que se han generado en la sociedad civil, la relación con los grupos sociales con los que trabaja la organización civil. Y creo que ese es un campo académico, ese es un campo de discusión académica que nos lleva a la relación Estado, sociedad civil y en este caso academia. Entonces, felicitar el esfuerzo, la sistematización, me parece es un documento accesible, bien logrado, limpio, un documento limpio, que demuestra una experiencia, seguro habrá mucho más en la experiencia, pero que es un insumo para las ciencias sociales y en este caso la sociología, para seguir no solo contribuyendo en prácticas, en procesos de investigación, de monitoreo, sino para seguir discutiendo qué está pasando con sociedad civil y Estado en el contexto neoliberal en México. Gracias. Agradecemos mucho su presencia, la colaboración y bueno, no termina aquí, vamos a continuar, ¿no? Con otros proyectos, con las posibilidades que ven también las autoridades municipales o estatales o federales cuando se dejan acompañar, porque a veces no siempre es posible. Entonces el compromiso está y creo que esta facultad lo tiene muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo, su presencia y bueno, podemos continuar platicando ya en el espacio más abierto. Muchísimas gracias.